El último apartado de este módulo vamos a dedicarlo al perfil del científico de datos. Dentro de este ecosistema, esta economía digital que estábamos explicando al terminar el último apartado, es necesario que aparezcan igualmente roles especializados en las tecnologías necesarias para poder llevar adelante los proyectos de Big Data. El mismo informe McKinsey que he mencionado en un apartado anterior cita que los perfiles en torno a los proyectos de Big Data se pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera de ellas podríamos identificarla como aquellos roles con un talento analítico profundo, es decir, matemáticos, estadísticos, físicos, personas que tienen una sólida formación en matemáticas y que son capaces de desarrollar los modelos numéricos para el análisis de datos. El segundo grupo es el de los profesionales de datos, gente que tiene un perfil igualmente matemático, pero no tan estricto como el anterior, y que su trabajo es más cotidiano, más de día a día. En lugar de diseñar modelos abstractos, lo que hace es aplicarlos para gestionar los datos con ellos. Y el último perfil, el último grupo de perfiles es el de los habilitadores técnicos, que son los típicos administradores de sistemas, programadores, desarrolladores, perfiles que ya existían y que ahora la única diferencia es que se aplican en este ámbito de Big Data. El científico de datos pertenece al grupo intermedio. Es un perfil técnico, no tanto como los programadores, también es un perfil analítico, aunque no tanto como los matemáticos, y que está ahí para unirlos a todos. Sirve para conciliar las necesidades de todos los grupos y para encontrar la solución a los problemas que se plantean. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Tres son las funciones típicas de un científico de datos. La primera de ellas es saber replantear los problemas de negocio como problemas analíticos. Hay un desafío de negocio, tenemos que sacar una mayor rentabilidad de esta situación. Vale, eso es algo que conceptualmente mucha gente puede entender a alto nivel. Pero ¿cómo trasladas eso a un escenario de números? ¿Cómo traduces eso a unas directrices de máquina para que un sistema analítico pueda analizarlo, pueda explorarlo y pueda ayudarte a sacar conclusiones? Esa es la primera función, replantear los desafíos de negocio en términos de problemas analíticos. La segunda función es diseñar y poner en funcionamiento los modelos que lo resuelvan. Se apoya en el trabajo de otras personas. Un científico de datos no tiene por qué inventar el cálculo diferencial, ya sabe que existe el cálculo diferencial y lo que hace es determinar si este problema es el adecuado para aplicar esa metodología de trabajo. O si aquí es mucho mejor aplicar un modelo de regresión lineal. O si aquí es mucho mejor aplicar lo que sea. Esa es su tarea, el tener un conocimiento de qué tecnologías, qué métodos, qué aproximaciones son las que hay disponibles y ver cómo se pueden aplicar en este entorno. Y por último, extraer información relevante que apoye la toma de decisiones. Primero, ha sabido plantear el problema en términos numéricos. Segundo, ha encontrado una solución para resolverlo. Y tercero, una vez que se ha ejecutado, las conclusiones hay que presentarlas no como números más o menos interesantes, sino como números o como datos que apoyen la toma de decisiones. Recordemos que todo esto es útil si proporciona una ventaja competitiva de negocio. Como resumen, podríamos decir que el papel del científico de datos es el nexo de todos los demás. Es alguien que sabe más de programación que un estadístico, aunque menos que un programador. Me refiero, por supuesto, a un programador que esté todos los días programando código. Y sabe más de estadística que un programador, aunque menos que un estadístico. Por tanto, es un punto intermedio que sirve de unión a todos los demás, entiende el vocabulario de todos los demás y ayuda a encontrar las soluciones para los problemas de negocio que se plantean. Una pregunta que me hacen muy a menudo en los cursos y en el foro es que qué carrera es la más adecuada para científico de datos. Normalmente me lo preguntan mucha gente del mundo de la informática y es muy habitual que vengan diciendo que ya saben programar en Python o en Java o en C o en lo que sea. Bueno, pues normalmente ese perfil es el peor para ser científico de datos. ¿Cómo es posible? Si esto va de R y de programar, no, no va de eso. Programar es solamente una parte de la resolución de los problemas de Big Data y la verdad es que bastante pequeña porque es un poco mecánica. El mayor problema de Big Data es, como hemos quizás podido ver, el de saber traducir un problema cotidiano, un problema de negocio, a un problema algorítmico. Y esa no es una actividad de programar, es una actividad
de abstracción, de lógica, de deducción. Traducirlo a código, teniendo en cuenta que muchas veces se utilizan métodos para los que ya hay librerías predefinidas, por ejemplo, en R hay un montón. Si tú quieres aplicar, hemos citado antes, una regresión lineal, R ya tiene la función de regresión lineal, no hay que programarla. Si quieres hacer una serie temporal, R ya tiene una función de series temporales, no hay que programar nada. Lo que hay que saber es cómo aplicarlo y cuál es el escenario adecuado para eso. Por tanto, las competencias que debe tener un científico de datos son más bien un conjunto de habilidades que le ayudan en ese trabajo, en esas funciones que hemos definido. Por ejemplo, una competencia media en estadística. Hay que saber algo. Si estudias un poco más avanzado, descubrirás que no existe solamente una regresión lineal de cierto tipo. Hay 5, 6, 8 modelos de regresión lineal. Pero el científico de datos no tiene que conocerlas todas, solamente tiene que saber que existe eso. Ya se apoyará en un matemático, en uno de esos perfiles de analítica profunda para resolver el problema, porque esto siempre es un trabajo en equipo. También tiene que saber algo de programación, una competencia media. No tiene que ser un programador terriblemente competente, no tiene que ser una persona que sea capaz de soñar en Java. Tiene que ser alguien que sepa cómo programar. ¿Cuál es la estrategia para traducir lo que hemos hablado a una secuencia de código? Y de nuevo apoyándose en programadores que serán los que realmente harán el trabajo más detallado de codificación. De nuevo, trabajo de equipo. Lo que sí tiene que tener es un pensamiento crítico en el análisis, plantearse lo que se llama pensamiento lateral, y es que la solución adecuada no siempre es la más evidente. Por tanto, curiosidad, creatividad, espíritu inquisitivo son cualidades muy importantes. Y por último, capacidad para la comunicación. No solo para el trabajo en equipo, sino también para poder entender lo que le están contando a la hora de plantear el problema original, lo que se llama la premisa, y también para poder trasladar las conclusiones que van a aparecer pues, posiblemente en un lenguaje muy técnico, en forma de resumen de una función matemática, y que eso tiene que traducirse a una decisión de negocio que tendrá que tomar alguien que posiblemente no tenga ni idea de estadística ni nada por el estilo. Las expectativas salariales para un científico de datos dentro del mundo occidental son variadas, pero normalmente superiores a las del promedio de un perfil técnico con unas competencias similares. Quiero decir, si un programador cobra una media de tanto, normalmente un científico de datos que entre sus cualidades, entre sus competencias tiene la de programación, tiene un sueldo mayor. ¿Pero por qué? Porque aporta más valor, ya que también sabe estadística, ya que también sabe estrategia de resolución de problemas. De acuerdo a los estudios, las encuestas que hacen empresas como Simplifier en Estados Unidos o como Tu Salario en España, por ejemplo, en Estados Unidos, un científico de datos, dependiendo de su antigüedad y de su titulación, podría oscilar entre 90 y 131.000 dólares. En Reino Unido, a este otro lado del charco, el sueldo es un poquito menor, digamos que se estarían tocando en el extremo intermedio. La banda superior en Reino Unido, 72.000 libras, sería equivalente a la banda inferior en Estados Unidos, 90.000. ¿Vale? Pero se estarían tocando. España, por ejemplo, dentro de la Unión Europea es uno de los peores sitios, pero bueno, en España, por desgracia, ya sabemos todos los que vivimos aquí que los perfiles técnicos suelen estar poco considerados, que un programador está ahora mismo en torno a 18, 20.000 euros al año y un científico de datos doblaría esa cantidad, con lo cual ya es un perfil lo suficientemente interesante. Si, por ejemplo, eres programador o analista, bueno, pues adquiriendo competencias complementarias podrías entrar en este mercado. Pero recuerda, por favor, que programar no es la función de un científico de datos y que por el hecho de que sepas compilar o programar, eso no te va a convertir en científico de datos. Es mucho más interesante saber resolver problemas y tener un conocimiento mínimo de estadística para saber qué estrategia es la más adecuada para cada problema.